Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Como ya saben, soy Marilú, estoy con Luis y ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Y pues bueno, aquí estamos de nuevo. Cuéntame, Luis, ¿cómo estás? Estoy bien, aunque un poco consternado, porque veo que copiaste mi estilo. He de decir que antes de que tú trajeras esa gorra, yo ya tenía esta gorra. Así Bueno. es que no sé quién copió a quién, pero cuéntame qué vamos a hacer. Bueno, como dijimos la semana pasada, vamos a leer poemas de Salomé Ureña. Y bueno, vamos ya a empezar de frente con los poemas. Y el primer poema se llama Melancolía, eh, del cual pues vamos a hablar un poco. No sé si quieres mencionar algún verso o quieres que te lea algo o cómo. A ver, tú léame primero. Bueno, este poema, en realidad todos los poemas no son tan extensos, pero vamos a leer solamente unas pequeñas partes que nos hayan llamado la atención para no hacer tan largo este capítulo, ¿no? Entonces, una de las partes que más me llamó la atención fue esta que dice: Yo te bendigo, fiel melancolía, tú, los seres que anima la alegría. No vas a adormecer, porque eres el consuelo de las almas, que del martirio las fecundas planas lograron obtener. Se me hace muy interesante, creo que al margen de, se podría decir, el aspecto negativo de la melancolía, creo que muchas veces todos pasamos por este tipo de situaciones y también llegamos a tenerlo en algún momento, llegamos a sentir la melancolía. Obviamente, pues mira, o sea, muchas veces lo que fue ya no será, ¿no? Dicen bien. Y sí, o sea, eso de que tengas el tiempo para pensar y pues sí, te embarga esa tristeza tal vez, ese dolor de que ya no puedes hacer algo o de que se te acabó el tiempo para ciertas cosas o que ciertas personas ya no están contigo, o sea, son como muchas cosas, ¿no? Muy diferentes. Entonces, pues obviamente, híjole, yo lo leí y sentí que el corazón me hizo cric, pero pero pues sí, o sea, es como muy común, ¿no? Sí, como lo digo, el aspecto negativo sobre todo es justamente esa sensación en la cual se podría decir, sí, la melancolía es un tanto pasajera, se podría decir, vaga, pero aún así te hace sentir muy, ¿cómo decirlo? Anímico. O sea, realmente anímico ante diferentes situaciones. Entonces, claro, como tú dices, probablemente por diferentes razones, ¿no? Entre ellas, tal vez el tiempo que no volverá o el añorar algo. En este caso nos describe a la melancolía como un ser que está junto a ella. Y tal vez alguien lo perciba así. Em, Sin embargo, solamente, esta es una opinión muy personal, pero creo que muchos autores que llegan a describir tan bien así estos sentimientos son, ¿cómo decirlo? Al menos para mí, los más destacables. Porque justamente llegan a expresar estas ideas, que pocas veces, siendo sinceros, tenemos palabras para hacerlo. Pues es que a veces no salen, esos son precisamente esos sentimientos difíciles de expresar como tal. Pero a veces en ocasiones no podemos expresar nuestros sentimientos en palabras, con voz, pero a la hora de escribir afloran, ¿no? Y pues salen estas bellezas. Ujú. Me gustó un verso que dice así: yo elevaré tu espíritu doliente, dispararé las nubes que en tu frente las penas forman. Consagra solo a mí tus horas largas y enjuagaré tus lágrimas amargas y calmaré tu afán. Es que justamente también, o sea, muchas veces estás en ese momento de melancolía, pero el recordar te hace volver a sentir que puedes hacer algo más. Entonces, a veces la melancolía te ayuda para impulsarte a, ¿no? Bueno, y además, como lo digo, creo que es más un sentimiento más pasajero. Entonces creo que parte de esto es justamente que te sientes en una situación así anímica en un momento, pero
probablemente llegues a superarlo más rápido que otras situaciones más complejas como la constante depresión, por ejemplo. Entonces, sí, son términos que ya sería también nuevamente bueno hablarlo con un especialista, pero sí, muy interesante cómo expresa la idea de la melancolía la autora, ¿no? Pues sí, pero pues bueno, pasemos al siguiente que es Ruinas, que he de decirte que, híjole, es un poema que te envuelve de cierta manera porque si bien habla de una ciudad, también puedes sentirte identificado con ciertas cosas, ¿no? Entonces, hay una parte que me gustó mucho que dice, ayer cuando las artes florecientes su imperio aquí fijaron y creaciones tuviste eminentes, fuiste pasmo y asombro de las gentes y las Atenas modernas te llamaron. Justamente, ¿no? Porque se refleja como en las ruinas de alguna vez fue Grecia y como han sido muchas ciudades y que de repente pues por ciertas situaciones de la vida pues se destruyen, ¿no? Se destruye aquello y sobre todo es esa belleza que tienen las ciudades porque si bien ustedes pueden ver una construcción cualquiera, pero en esa construcción hay mucho simbolismo, tanto si sea moderna como si sea antigua, pues bueno, hay una huella de cada momento, de cada época, de cada era. Si ahorita nosotros tratamos y procuramos de, pues, dejar como fijas algunos lugares para que nos dejen ese arte que tienen como arquitectura, ¿no? Como tal. Pero pues así como otras ciudades que pues ya no están, ¿no? De hecho, creo que todos tenemos cierta imagen de esto. Todos en la ciudad que hayamos crecido hemos visto tal vez tipos de construcciones que parecen más ruinas que otra cosa, pero que detrás tienen una historia. En este caso nos habla de una ciudad. Justamente me gusta cómo menciona que en algún momento esta ciudad tuvo vida. Y cómo, pues obviamente, esa vida, ese entorno artístico que tenía fue desapareciendo. Creo que al margen de que de todos los ejemplos que podríamos poner, creo que uno de aquellos que puedo mencionar y que cualquiera puede ver reflejado en este momento es por ejemplo Detroit en Estados Unidos, por ejemplo, que en algún momento fue, se podría decir, la epítome de la industria. Y hoy obviamente ya no queda nada de aquello y no queda nada de aquella riqueza, es más un lugar de donde hay más delincuencia, ¿no? Entonces es todo un caso, pero por ejemplo, pero es más o menos esta idea, ¿no? De aquella ciudad que fue grande en ese momento. La diferencia es que, claro, Detroit fue más grande, se podría decir, industrialmente. En este caso, su analogía es más hacia lo artístico y eso fue lo que más me gustó. Bueno, yo te voy a decir que yo nací en un lugar muy especial, porque yo nací frente a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Entonces, para los mexicanos saben perfectamente qué es Tlatelolco y qué fue. ¿Y por qué la Plaza de las Tres Culturas? ¿Por qué? Porque tiene todavía ruinas prehispánicas, tiene una iglesia colonial, que es ahora sí que la conquista de España, y lo que son los edificios también modernos de los años 60, algo así, 50 más o menos, pero pues justamente, ¿no? Tres eras completamente diferentes y pues bueno, yo nazco justamente frente a esta plaza, entonces está eso, porque a pesar de los años, pues están las ruinas prehistóricas, prehispánicas como tal, perdón, está lo que fue la colonia y lo que es el mundo moderno, lo que es ahora México como tal, ¿no? Entonces, pues sí, justamente ahorita que mencionas el lugar donde nacimos, bueno, pues creo que yo nací en un lugar muy especial de aquí de México. De hecho, yo también me siento muy identificado con este poema porque de la ciudad que yo vengo es una de las más ricas en oro, netamente oro, de Latinoamérica. Y aún así, el contraste que hay con, se podría decir, el entorno artístico de la zona es muy diferente. Porque
deja tú tal vez ya, ok, expresiones artísticas, pero en general la población es muy pobre. Entonces hay un contraste muy, muy marcado. Pero aún así, creo que lo que debemos rescatar es justamente que estas ciudades regresen a esa antigua gloria. Y es por eso que a mí uno de los versos que más me gustó de este poema fue: lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, que entre el aplauso que te dé la fama vuelva a ceñirte la triunfal corona. Creo que es un verso que justamente llama a eso, a rescatar este arte que alguna vez hubo en nuestras ciudades, en general en Latinoamérica, que hoy en día se han ido perdiendo, pero creo yo que esa llama no se ha apagado, aún podemos reavivarla. Mira, realmente yo creo que a la mayoría nos llega a interesar el arte en algún punto de nuestra vida, pero no nos damos cuenta hasta que muchas veces es demasiado tarde, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que sí deberíamos impulsar la cultura como tal, el arte como tal. A mí, si tú lo sabes, o sea, me gusta la pintura, me gusta el cine, obviamente me gusta la literatura, este, me gusta mucho la arquitectura como tal y disfruto tanto, ver un edificio antiguo como ver uno moderno, ¿no? Que sí, me gusta mucho más lo antiguo, sobre todo cuando son muy barrocos, ¿no? O sea, a mí el arte barroco me encanta, pero aún así disfruto también ver una nueva construcción con las ideas nuevas, que a veces, pues sí digo, esto está como raro, pero ¿cómo lo hicieron? O sea, todo tiene su porqué. Entonces, pues sí, realmente yo creo que en algún momento todos nos vamos interesando por el arte y sería bueno impulsarlo como tal y que las autoridades también lo impulsaran, porque muchas veces tratan de impulsarlo, pero la difusión no llega a. Entonces, tenemos que ver la manera de llegar a aquellos, ¿no? Ujú. Pero bueno, las autoridades es tema para un poema más adelante. Pero ahora vamos al poema que se llama Mi Pedro, el cual debo decir que es uno de los que más me gustó, más entrañable se me hizo. Y para no hacerles spoiler de todo el poema, voy a leer uno de los fragmentos que más me gustó, bueno, el verso que más me gustó y que es justamente el primero, que dice: Mi Pedro no es soldado, no ambiciona de César ni Alejandro los laureles. Si a sus sienes aguarda una corona, la hallará del estudio en los vergeles. Me gustó mucho. ¿Por qué? Porque justamente sucede que en algunas casas que vienen de, ¿cómo decirlo? De padres que ya tienen una profesión o, o que se han dedicado, no sé, a algún ámbito del arte, creen que sus hijos necesariamente tienen que hacer lo mismo que ellos. Y en este caso no, en este caso la madre, bueno, desde la perspectiva de la madre, que es la escritora de Salomé Ureña, dice que el hijo, bueno, va a dejar que su hijo decida su camino. Y bueno, lo poco que he podido averiguar es que más o menos siguió ese camino de los padres, pero no tanto por imposición, no tanto de que porque los padres se proyectaran en él y le exigieran en eso, no, sino que fue más por decisión de él. Y eso me gustó mucho de este poema. Puede ser, mira, que si mi padre hubiera sido, no sé, literato, yo hubiera sido médico. Entonces fue al revés, quizá. Bueno, mi papá siempre me recomendó ser, este, que llevara la carrera de medicina como tal, cosa que se me hacía interesante, pero no me gusta la sangre ni las tripas, entonces no, gracias. Pero no creo que por gusto propio hubiera yo querido ser médico para nada. Pero es muy interesante también cómo la madre tiene esa visión de su hijo, ¿no? Esa visión de, de su carácter, de cómo se está forjando él algo, ¿no? Que bien dice, no sigue órdenes, sigue su propio ritmo. Y ella quiere que siga así. Entonces, no sé, a mí me gustó algo que dice aquí: así es mi Pedro, generoso y bueno, todo lo grande lo merece culto, entre el ruido del mundo irá sereno, que lleva la virtud germen oculto. O sea, justamente, ¿no?
que él se va desarrollando poco a poco, pero también cómo lo ve la madre, ¿no? Porque muchas veces en casa somos uno y fuera de casa somos otro. Ujú. Y pues a veces damos una imagen en casa que a lo mejor no somos nosotros mismos, pero es la imagen que quizá satisfaga a nuestros padres, que es lo más común, ¿no? Pero Ujú. fuera de casa podemos ser nosotros mismos y demostrar algo diferente. Pero en este caso, justamente en este caso, nos muestran, sobre todo pues porque vimos las biografías, que el chico tiene sus convicciones y las sigue. Y, y es algo muy interesante porque de todo lo que narra, justamente, pues es todo lo que desarrolla, ¿no? Exacto. Y además dentro de este poema resalta estas virtudes del hijo sin dejar de lado ese amor de madre. Me gustó mucho cómo en cada verso se podría decir que sí, hasta cierto punto, ensalza la imagen del hijo, ya sea dentro de lo artístico, ¿no? Pero aún así no pierde la esencia de madre, no pierde verlo con esos ojos de que es mi niño, o sea, no pierde eso. Me gusta mucho cómo llega a mezclar muy bien estos conceptos. Pues como mamá gallina, obviamente, ¿no? He de decir que cada vez que hablamos de este amor de madre como tal y que desarrollamos un tema con respecto a lo que es el amor de la madre y la visión que tiene la madre con respecto a sus hijos o los hijos con respecto a su madre, me es un tanto complicado identificarme, obviamente porque pues no tengo hijos, pero sí soy hija, ¿no? Entonces, obviamente, pues luego lo llevo a mi experiencia como tal. Y creo que la mayoría hacemos eso, ¿no? Hay quienes lo van a llevar a la experiencia de que ya son padres y obviamente lo van a ver con los ojos de padre, ¿no? De ver a su pequeño, de ver a su chiquito y de ver cómo va forjando ese carácter, ¿no? Porque muchas veces desde pequeños o ya son enojones, ya son geniudos o son como muy alegres y se la pasan gritando, jugando y demás, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues está eso y la madre lo refleja y lo refleja bastante bien. De hecho, tal vez si alguien que es padre ya lee este poema, crea que es muy seco tal vez para ser dedicado a su hijo. Pero al menos para mí, yo que no soy padre, creo que está muy bien. Creo que justamente conjuga muy bien el concepto del amor y también el ver esa imagen de ese hijo que va creciendo. Al menos para mí está muy bien el poema. La verdad es que sí. Pero pues bueno, vamos con el siguiente que es A la patria. Y pues justamente nos hablan de esa patria, ¿no? Nuestra patria, en este caso su patria de la escritora como tal, y nos habla de ese descubrimiento, o más bien hallazgo, y luego cómo se alza la ciudad, se alza su país como tal y vuelve a caer. Entonces, pues bueno, hay algo aquí que me gusta mucho que dice que ya tus nuevos hijos se abrazan como hermanos y juran devolverte tu angustia dignidad, y entre ellos no se encuentran ni siervos ni tiranos, y paz y bien nos brinda unión y libertad. Es algo como muy interesante porque si bien todavía aquí en Latinoamérica tenemos como que algunos tienen ese rencorcillo hacia España como tal por llegar y conquistar estas tierras. En algún momento alguien lo iba a hacer, porque si bien somos el continente más nuevo, el último en descubrir como tal, si no hubiera sido España, tal vez hubiera sido Inglaterra, tal vez hubiera sido Portugal, tal vez hubiera sido Alemania o Rusia, no lo sabemos. Entonces, alguien hubiera sido, pero justamente nosotros somos una mezcla de quienes estaban aquí y de quienes vinieron. Entonces, si renegamos de los españoles, renegamos de nosotros mismos, porque ya somos parte de ellos y ellos son parte de nosotros. O sea, realmente, pues ya hay una mezcolanza de razas Ujú. interesante, ¿no? He visto que mandan
checar el ADN y resulta que son arios y que también son hindúes y africanos y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, somos una mezcolanza y como hermanos deberíamos de abrazarnos, no nada más en nuestra nación como tal, sino en el mundo entero. Y es algo muy interesante de ver que, por ejemplo, de repente sales de tu país, vas a otro lugar y te encuentras con alguien de tu país, híjole, o sea, esa hermandad que hay, no lo conoces y lo abrazas y te sientes identificado con esa persona como tal, o empiezas a platicar con esa persona de tus vivencias en tu país, ¿no? Y se ve esa hermandad, se ve esa unión. Pero ¿por qué tiene que ser a través de la distancia si lo podemos hacer desde aquí? De hecho, no sé, yo creo que esta idea nacionalista, ultranacionalista, de solamente yo y mis, y mis nacionales somos superiores y todo eso, creo que es justamente de aquellas personas que no se han dado el tiempo de conocer más allá de sus fronteras. No lo digo necesariamente que viajen, sino que podrían ponerse a investigar, porque yo he visto, yo he escuchado de muchos casos y bueno, también sé de algunos amigos que, por ejemplo, no sé, están, supongamos, no sé, Rusia, por ejemplo, ¿no? Donde el idioma es completamente distinto. Y alguien que es que ponte tú, de cualquier país, sea Argentina, Perú, Chile, Bolivia, que hable español, se encuentra con otra persona, ya no necesariamente de su misma nacionalidad, sino que ya hable español, se alegran. Porque es justamente una persona con la cual puede comunicarse mejor, con la cual tiene ciertas, se podría decir similitudes culturales por pertenecer obviamente a la región de Latinoamérica. Entonces se olvidan completamente de esas fronteras en las cuales crecieron y se vuelven amigos. He escuchado muchos de esos casos. Yo creo que aquellos ultranacionalistas radicales que no se cuestionan son los que le hacen mal a la imagen de un país en el exterior. Sí, obviamente, obviamente. Pero mira, tengo amigos en Argentina, tengo amigos en Perú, tengo amigos en Ecuador, en República Dominicana, o sea, realmente creo que Facebook y las redes sociales nos ayuda a conocer más gente, ¿no? Y a identificarnos con ellas. Pero también, como dices, y bien lo dices, podemos investigar mucho más de otros lugares y de otras culturas y de otras formas de vivir. Una, pues ya tenemos el internet que está al alcance de un dedo y otra, pues también tenemos los libros. Y un caso muy interesante que ahorita que lo dijiste es Chumel Torres, que él cuenta una historia de que su mamá le compró una enciclopedia y en esta enciclopedia venía un artista italiano que hacía pintura y hacía esculturas como tal y él su sueño era conocer la obra de esta persona, pero cuando él llega a Italia a conocer la obra de esta persona, ya se la sabía toda. ¿Por qué? Porque la conoció en un libro. Entonces, justamente, ya nada más era reafirmar el conocimiento que tenía y verlo en persona. Los libros te ayudan a eso. El internet te acerca más a eso y eso nos ayuda a la literatura, a abrir nuestras fronteras como tal, a abrir nuestra mente y a abrir nuestra perspectiva. Y una de las cosas que dice Chumal que decía su mamá, esto les puede ayudar en algo. O sea, a lo mejor sí es un gasto fuerte porque una enciclopedia pues es cara, pero a lo mejor lo vale. Y la mamá hizo un esfuerzo por darle esa enciclopedia y qué bonito que su hijo haya ido, ¿no? Es algo padre. Entonces, pues siempre valoren esos regalos de los padres como tal. Regresando al poema, hablábamos justamente de cómo nos da esta idea de este país que tuvo su momento de prosperidad y que bueno, luego por diferentes situaciones pues obviamente decayó, es lo que nos dice y cómo está llamando justamente también a revivirlo, ¿no? Lo que me llama más la atención es justamente este verso que dice, yo vi a tus hijos uncirte al férreo yugo, haciéndote instrumento de su venganza cruel, por cetro te pusieron el hacha del verdugo, y fúnebres cipreses formaron tu dosel. Y es justamente, creo que lo mencionamos en el capítulo pasado, no recuerdo, donde decíamos,
no es como que netamente el Estado como tal, o bueno, la política como tal, sirva para objetivos denigrantes, perversos. No, sino es el factor humano. Es aquellos que usaron la política, lo cual yo estoy a favor de la política. La política debe ser un instrumento para darnos mejor seguridad, mejor salud y todo lo que tú quieras. Pero el problema es justamente cómo llegan políticos, o no necesariamente políticos, sino servidores públicos en general. Cómo llegan y usan al Estado como su instrumento para hacer una u otra cosa, e incluso para enriquecerse ilícitamente. Y lo peor es que no se dan cuenta que esto, ok, ellos pueden hacer lo que quieran y según ellos van a quedar libres y todo lo que tú quieras, pero el problema es que no se dan cuenta que están afectando a otras personas. Como ya le hemos dicho, creo que lo dijimos en algún momento, la corrupción mata en todo sentido y en todo ámbito. Y muchas veces estos personajes justamente no se llegan a cuestionar eso. Sí, una de las cosas es de que, si bueno, a lo mejor de repente cometemos un error o hacemos algo que tal vez sea a nuestro favor como tal y pues llegamos a dañar a 2, 3 personas, un político no va a dañar 2, 3 personas, daña a millones de personas de un país como tal. Entonces, justamente también este poema nos da a entender eso, ¿no? Que si bien, o sea, como tú dices, la política debe de servir a todo un pueblo, a toda una nación como tal, con dar mejores servicio de salud, mejor educación, mejores oportunidades de empleo. O sea, todo esto es la política como tal. Y si no nos interesamos nosotros en la política, los que están dentro de la política menos. Y es por eso que hacen estos actos de corrupción como tal. Entonces, creo que deberíamos interesarnos un poco más por la política y sobre todo investigarla, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues siempre este tipo de lectura como tal nos deja reflexiones pequeñas en párrafos muy cortos como tal, pero nos dejan algo en qué pensar como tal y en qué nosotros deberíamos de fijarnos. Exacto, creo que justamente bajo esa idea de sí, ok, ya la pasamos mal, nos fue nuestros políticos, o como por ejemplo lo mencionas, ok, ya nos conquistaron en el pasado, todo lo que tú quieras, ok, pero ¿qué estamos haciendo ahora para reconstruir eso? ¿Qué estamos haciendo para revalorizar, perdón, a esas poblaciones indígenas que fueron las que principalmente sufrieron la conquista? O sea, ya, ok, sí, tuvimos un pasado muy oscuro, muy marcado, ok, sí, nos podemos quejar 1 millón de veces, pero eso no lo va a resolver. Pero ¿qué estamos haciendo, no? Entonces sí, es lo que más rescato de este poema. Justamente. Y bueno, ya como último poema, vamos a hablar de este que se llama Angustias, el cual, bueno, obviamente se diferencia del que leímos, bueno, del primero que leímos, que era la melancolía, ¿no? En este caso, es un poema que la escritora, Salomé, perdón, Ureña, dedica a su esposo que está en Europa, que se encuentra ausente, es lo que dice. Y aquí hay algo que me llama la atención. Lo destaco porque creo que es importante verlo, no porque lo apruebe o algo así, no, simplemente, a ver, lo voy a leer y cada quien sacará sus conclusiones. Esta parte del poema dice: podré, cuando regreses a mi lado, rico de porvenir, rico de ciencia, presentarte el tesoro inmaculado de este grupo de amor y la inocencia. Es una visión en la cual la autora se cuestiona si su pareja la va a seguir viendo igual cuando regrese. Creo que es un poco justamente este pesar de que el esposo va para desarrollarse profesionalmente. Y muchas veces, en algunos casos, alguien cree que esto es negativo para ellos como pareja. O bueno, creen que ya como esta persona se desarrolla profesionalmente, le va a ser negativo y va a abandonar esta pareja. Bueno, la va a abandonar su pareja, ¿no? Pero yo creo que hay que olvidarnos de eso, hay que ser un poco más conscientes, hay que dejar que las personas se desarrollen, no hay que frenarlas. Y creo que si tienes una relación bien consolidada,
este tipo de cosas no debería por qué generarte duda. Obviamente, pero pues también la época y siendo mujer, son diferentes Bueno, tipos de pensamientos. pero Y también en hombres. sí, lo sé, más en hombres que en mujeres, ¿sabes? O sea, el temor es más en el hombre. Si el hombre hace que su pareja crezca o se desarrolle como tal, entonces él piensa que su pareja ya no la va a necesitar. Entonces, obviamente, la va a frenar para que no lo haga. Y pues bueno, no es algo que se recomiende como tal, porque si bien pueden crecer juntos como pareja, también pueden crecer juntos como individuos. Entonces, pues sí, es darle su espacio y darle la oportunidad de crecer, sea hombre, sea mujer, lo que sea, pues denle esa oportunidad, ¿no? Ese espacio de ser, porque si bien podemos ser un somos, también somos un yo soy, porque siempre va a estar nuestro individualismo. Entonces, no puedes matar el individualismo de otra persona. Eso está mal. Y pues bueno, a mí me gustó algo más que dice así. Y tú sufres también. También los brazos extiendes a tu hogar con el deseo y luchas del deber entre los lazos, cual otro encadenado Prometeo. Pues obviamente cuando hay una separación, pues extraña a la pareja, ¿no? Como tal. Y no nada más va a sufrir uno, van a sufrir ambos. Pero también, obviamente, hablamos de ese miedo de a lo mejor ya no me vas a ver igual. Pero también está ese miedo de si tú extiendes los brazos, ¿qué tal si alguien más te abraza, no? Sí, de hecho, justamente creo que el título de este poema, Angustias, le queda perfectamente. Es muy interesante cómo vuelve a transmitir justamente esta idea a la escritora. Y realmente la destaco mucho porque, como lo digo, para mí, sobre todo un poeta, cualquier escritor sí, pero sobre todo un poeta llega a transmitir estas ideas, estos sentimientos, para mí es genial. Sí, obviamente es magnífico poder plasmar tus sentimientos en una hoja de papel. No cualquiera puede. Y Ujú. no cualquiera de esta manera, ¿no? Que te lo transmite como tal, que sientes ese dolor y que te puedes llegar a identificar con ese dolor como tal, ¿no? Pero, pues, en estos tiempos uno piensa que el amor a distancia es cuestión de son felices los cuatro, ¿no? Pero la verdad es que no, siempre hay que tener confianza, confianza en uno mismo y sobre todo confianza en tu pareja y pues siempre con la intención de crecer juntos. Exacto, creo que lo peor que puede hacer alguien es frenar a otra persona y no dejarla crecer. Creo que lo importante es dejar que las personas crezcan, que uno crezca y que también crezcan los dos al mismo tiempo. Creo que es el mejor mensaje que puedo rescatar. Pues sí, Pero bueno, ¿recomiendas los poemas? obviamente que los recomiendo como tal, de hecho no nada más los leí 5, leí un poquito más, como tal, porque realmente me gustó mucho cómo escribe esta mujer, la verdad es que tiene una pluma bellísima, sobre todo sublime y mm, esclarecedora como tal, ¿no? Es algo genial, me encantó, realmente se los recomiendo. ¿Y tú? ¿Los recomiendas? Sí, también, por favor, si puedes leer todos los poemas que puedan de esta escritora, háganlo, realmente muy recomendable. Pero bueno, vamos al siguiente bloque, a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, queridos todos, ya estamos de regreso para ver qué vamos a hacer la próxima semana y para eso pues Luis nos va a contar. Bueno, la próxima semana vamos a regresar con el gran Julio Verne. Y vamos a leer Robur, perdón, digo Rubur, pero es Robur el Conquistador. Y para que se interesen un poco por la lectura, voy a leer un pequeño fragmento. Dice así: ¿Quién tenía razón, el inglés o el yanqui? Hubiera sido difícil decirlo. En todo caso, el desafío prueba de qué modo los ánimos estaban apasionados, no solo en el nuevo, sino también en el antiguo continente, a propósito de un fenómeno que desde hacía unos meses tenía todos los cerebros trastornados. ¿Quién tendrá razón? ¿El inglés
o el Yankee. Ninguno. No lo sabemos, eso ya lo veremos la próxima semana. Y pues bueno, si les han gustado estos poemas, pues les pedimos un like, que se suscriban al canal, que nos recomienden con sus amigos y familiares, ya saben. Eso nos ayudaría muchísimo a crecer, obviamente, y sobre todo a hacer cosas nuevas dentro del canal como tal. Sí, recuerden que pueden seguir a Biblioteca Social en Facebook, Twitter e Instagram. Sí, a nosotros también nos pueden seguir en nuestras redes individuales, a mí como Marilu-BS. Y a mí como Luis Brarbe. Y bueno, si les han gustado estos poemas, denos un like y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.